Tenían una misión. No podían volver con las manos vacías. Visitaban archivos, museos e interrogaban con ímpetu a la población. Debían cumplir sus objetivos a cualquier precio. Habían conseguido un documento importante, un inventario que arrojaba luz a una leyenda local. Templarios, tesoros y griales. El Führer les estaría muy agradecido. Desde su desaparición y durante sus años de vida, la Orden del Temple ha estado siempre rodeada de misterio. Griales, reliquias, tesoros, magia y leyendas están presentes en cada uno de sus dominios. Decididos a dominar el maestrazgo, cuando lo consiguieron demostraron que su poder no tenía límites. Tampoco las leyendas y los enigmas concentrados en aquella extensa región. ¿Qué hay detrás de tantas incógnitas y leyendas? ¿Qué es lo que motiva tanto a serios investigadores como a ávidos cazatesoros a seguir la huella que el Temple dejó en el maestrazgo? Cuando sus días de gloria acabaron, los templarios concentraron sus intereses en el maestrazgo. Pagaron un alto precio por poseer todo aquel territorio. La misma fe que los creó, los destruyó. Sabían algo que la historia nos había ocultado. Las últimas piedras que levantaron en el maestrazgo esconden su verdad. Territorio templario. Llevaban días tratando de recabar información. No creían que fuera tan difícil encontrar pistas que le llevasen a su objetivo. La gente no colaboraba. No sabían de lo que les hablaban. Apenas conocían el pasado templario de la región. Sin embargo, hallaban la huella del temple en todo lugar que visitaban. El imaginario de la orden militar más poderosa de la cristiandad había sobrevivido en el maestrazgo, acompañado de enigmas y de alegorías de todo tipo. De norte a sur y de este a oeste, a lo largo y ancho de nuestra geografía, numerosos castillos, atalayas y almenas sobreviven al paso del tiempo. Reyes y reinas, caballeros y princesas, campesinos, guerra, barro, sangre, epidemias, hombres de fe y herejías. Sobre las ruinas de lo medieval se ha forjado la imagen mitificada de una época oscura y sangrienta. Por ejemplo, nos imaginamos todas las iglesias sin pintar y sin decorar. Sin embargo, estaban todas llenas de color, muchas veces encaladas en blanco. Los castillos eran más confortables de lo que ahora, de la dureza en la que ahora nos ha llegado. Eso nos crea una distorsión, ¿no? Una distorsión un poco romántica a veces. Son personas que están pensando solamente en la muerte, por ejemplo, una visión muy oscurantista o demasiado idealizada, demasiado de caballeros y princesas. Digamos que vendría a ser el concepto pseudocientífico que viene dado por la mayoría de novelas pseudocientíficas que están proliferando en estos tiempos, no solo novelas, sino series de televisión y también películas. De manera que nos encontramos con mezclas variopintas de templarios, teutones, el Vaticano, los nazis y el Santo Grial. Durante siglos, la Edad Media hispánica fue el escenario de las cruzadas en Occidente. La Europa feudal y cristiana se enfrentaba al Islam, llegando a nuestros días la imagen de un mundo en guerra, respaldado por novelas de caballería y relatos de misterio. Tesoros y leyendas. ¿Dónde quedan los límites entre la realidad y la ficción? ¿Reconocemos nuestro pasado medieval cuando lo vemos? Lo inmaterial también sobrevive al paso de los siglos. Cada año en Cuaresma, Castellón conmemora su fundación en un ambiente lúdico y festivo, cargado de luces y de simbolismo.
La población parte el tercer sábado de Cuaresma desde la plana hacia la ermita a visitar a la Magdalena en un intento de recuperar sus orígenes. Caballers, per la Mare del Lledó, Sant Jaume y San Cristóbal. En la fiesta y en la tradición se esconde la realidad de quienes, en más de una ocasión, volvieron a su lugar de procedencia para encomendarse a la Virgen ante episodios de sequías y epidemias. En el caso de las fiestas de Castellón, lo que se conmemora efectivamente es el traslado de la ciudad desde su emplazamiento originario a su nueva ubicación en la plana, en el llano. Es un proceso que efectivamente se produce en Castellón, pero se produce en casi todo el territorio valenciano. Es decir, el cambio de hábitat que supone la conquista cristiana es abandonar el hábitat de altura. Se despueblan también las alquerías musulmanas que estaban esparcidas por las zonas agrícolas y la población se concentra en villas fortificadas. En 1251, Jaime I permitió a los habitantes del Castell Fadrell, en el Cerro de la Magdalena, que bajaran a la plana. La primitiva ermita se encontraba entre los restos del antiguo castillo perteneciente a Borriana, enclave donde la Orden del Temple era dueña de un tercio del territorio y de varias alquerías. Hubo presencia templaria, y con ellos sus castillos, sus leyendas y sus santos, como la Magdalena. Podemos ver que los templarios tenían una devoción hacia María Magdalena especial. Todas las zonas que fueron encomienda templaria se mantienen muchas ermitas, muchas tradiciones relacionadas a esta santa. Era más fácil identificarse con un pecador redimido, o en este caso con una pecadora redimida. Eso estaba era más común entre todas las personas. Todas las personas tenían sus matices de grises, y el poderse redimir, poder quitarte todos tus pecados de la vida cotidiana y llegar a una cierta santidad, era más asumible que, por ejemplo, imágenes idealizadas como la María, la Madre de Dios, o Jesús. La actual ermita, construida a mediados del siglo XV, dedica uno de sus altares también a San Bernardo de Claraval, precursor de la Orden del Temple. Los templarios desaparecieron oficialmente en 1312, un siglo antes de construir la nueva ermita. ¿Es casualidad que se consagrara a dos santos templarios? ¿Cómo pudo calar tan hondo el culto y la religiosidad templaria en la población, incluso después de su desaparición? El Maestrazgo es un territorio donde todavía está muy presente la huella templaria, en sus calles, en sus edificios, en sus castillos, incluso en sus gentes, donde las leyendas, los mitos, los enigmas están todavía presentes, también en los cuentos populares que se transmiten entre padres e hijos y que han sobrevivido generación tras generación estos 700 años. Muchas de nuestras fiestas han llegado hasta la actualidad respaldadas por la tradición y la memoria colectiva, pasando por alto cuánto pudo haber detrás. ¿Veneramos a santos templarios? ¿Dónde y por qué nacen estos cultos y consagraciones? No hay resto medieval vinculado al temple que se pasea a caballo entre lo real y el imaginario colectivo. La impronta de la orden ha permanecido en el ADN de la población, en sus fiestas, en sus tradiciones, en sus costumbres y en sus santos. ¿Cuánto conocemos de nuestro pasado medieval y cuánto sabemos en realidad de lo que fue el temple y su obra en el Maestrazgo? Si la historia y la leyenda se entremezclan y diluyen en la huella que los templarios dejaron en el norte del Reino de Valencia, ¿qué esconden los relatos acerca de sus tesoros o reliquias? Los dos cazatesoros estaban convencidos de que el Maestrazgo les depararía grandes sorpresas. Tenían en su poder un registro de los objetos guardados en la capilla del castillo templario de Gibert, fechado en el solsticio de verano de 1304. ¿Por qué redactó la Orden del Temple aquel inventario? ¿Sabían que su fin estaba cerca? En la población, en Alcalá de Gibert, uno de los grandes mitos en torno al temple cobra fuerza.
como todas las personas o todas las organizaciones que viajaron a Jerusalén, querían llevarse reliquias. Y eran una cosa muy preciada, que tenía un gran valor el volver todos los que iban a Jerusalén volvían a Europa con reliquias. Los grandes caballeros, las grandes hermandades y la Orden del Temple no fue una excepción. Sin embargo, durante la época romántica se le fue asociando a que poseían una serie de reliquias especiales, unas que no han aparecido. Cerca de 200 años pasó la Orden del Temple en Tierra Santa. Allí radican sus orígenes y el porqué de su nombre. Establecieron su cuartel general sobre el Templo de Salomón. ¿Lograron recuperar algo de lo que quedaba del templo? Se ha escrito mucha novela, pero solo con un afán de publicar, ¿vale? En donde todo, se puede decir casi todo, ha sido inventado. El unir, digamos, grandes tesoros a la Orden del Temple, no. Posiblemente lo que se encontró, y no se consta de otros temas, cuando los templarios estuvieron en el periodo del Templo de Salomón, dicen que el Templo de Salomón guardó el Arca de la Alianza, guardó la mesa del rey Salomón, que, bueno, que decían que todo lo que estaba sobre esa mesa no se corrompía, era incorrupto, por lo tanto era milagrosa, ¿vale? Se dice que ellos en muy poco tiempo se enriquecieron gracias a esto, pero se dice, no se ha demostrado nada. La predilección medieval por las reliquias y la estancia de los pobres compañeros de Cristo sobre los restos del Templo de Salomón han dado rienda suelta a la imaginación de quienes les atribuyen haber recuperado elementos de gran valor. El Arca de la Alianza y otros objetos engrosan una larga lista de tesoros en poder de los templarios. Un catálogo presidido por el Santo Grial. ¿Lo poseyeron en realidad o forma parte del imaginario que hay detrás de la orden? Se dice, por las novelas artúricas, volvemos a los mitos y a las leyendas, que los templarios estuvieron siempre en la búsqueda del Grial. Bueno, parte de ellos los encontraron, los templarios que estuvieron al servicio de la corona de Aragón. Es un símbolo de la Eucaristía, ¿no? Pero también es un símbolo que esta sí podemos relacionar con los templarios, porque había un caballero templario alemán que se llamaba Wolfram von Eschenbach, que crea una composición, un poema caballeresco, se llama el Parsifal, y en esos versos del Parsifal se cita que los caballeros que estaban custodiando el Grial eran Templeisen, eran templarios. La encomienda templaria más antigua del maestrazgo, Chibert, guarda una vinculación especial con el Grial. Se dice que cuando comenzó la persecución de la orden, unos pocos caballeros huyeron del castillo, llevando consigo todo tipo de objetos y reliquias que allí guardaban. ¿Iba el Grial con ellos? El escudo de Alcalá de Xivert está relacionado con los templarios, porque en él se encuentra el castillo, que quiere decir fortaleza o castillo templario, la copa que se identifica con el Grial, las cruces templarias o de paté y la cruz octogonal. Hay varias teorías sobre la historia del Grial. El Grial normalmente se cree que es una copa que contiene el líquido de Jesucristo, su sangre real. Pero se cree también que la portadora y la guardiana de este Grial es María Magdalena. Aquí en Alcalá de Xivert se han encontrado en el trasangrario unas pinturas muy importantes en las que está reflejada María Magdalena con la copa sagrada del Grial. El misterio eucarístico, María Magdalena y el Grial son ensalzados en una parroquia dedicada a San Juan Bautista. Otro santo al que los templarios tenían especial devoción y que tiene una marcada presencia en otros enclaves del maestrazgo. La imagen del mártir corona la torre más alta del Reino de Valencia, de planta octogonal. El número 8 lo vemos en muchas construcciones que nos quedan templarias. Lo vemos en torres, lo vemos incluso
en los peirones, en las cruces esas de término que aparecen muchas veces en el maestrazgo, son siempre la base octogonal. La torre campanario de Alcalá de Xivert tiene la forma octogonal. Fue construida por Juan Barceló, vecino de Alcalá de Xivert. Los templarios normalmente construían todas sus obras con la forma octogonal, porque la forma octogonal tiene una energía muy positiva. El edificio, sin embargo, fue construido 400 años tras el fin de la orden. Lo mismo ocurre con la decoración de su interior. ¿Es casualidad que la simbología templaria reapareciera siglos después o se trata de algo deliberado, de un intento de recuperar el ideario del temple? ¿Se trata de otro relato, de otra relación entre la orden y conocimientos exclusivos y la posesión de reliquias elaborado tras la disolución de la misma? Innumerables enigmas y misterios mantiene viva la llama del temple. Tantas incógnitas lo caracterizan que cualquiera de sus huellas y símbolos invitan ciegamente a leer entre líneas. ¿Llegaron a poseer los templarios el cáliz de Cristo, el que se empleó en la última cena? Es indemostrable que esa pieza fue exactamente la que estuvo. Lo que sí podemos saber es que es una pieza de origen romano y coetánea, o sea, que es de la misma época en la que vivió Jesús y que fue venerada durante siglos. Si la historia y la posesión de reliquias por parte de la Orden ha sido construida a lo largo de los siglos posteriores a su fin, ¿qué ocurre con sus riquezas? Esas que nunca encontraron ni sus perseguidores ni intrépidos cazatesoros muchos siglos después. Entre los siglos XIII y XIV existió una comunidad de pastores que creían en la paz y en el respeto. Eran llamados cátaros, puros. A pesar de todo, fueron perseguidos y quemados. Eran peligrosos para la Iglesia. Su historia, después de su desaparición, corre en paralelo a la del Temple, también en el Maestrazgo. Con el paso de los siglos, hay quienes les han seguido la pista por reconocer en ellos a los custodios del Grial y de otras reliquias y tesoros. La mayoría de los creyentes cátaros en el Pirineo eran o bien labradores o sobre todo ganaderos, pastores, tenían rebaños de ovejas, de tal manera que eran grandes conocedores de todos los pasos de montaña, de todos los senderos y rutas de la transhumancia. Y muchos de estos pastores justamente llegan a nuestras tierras porque por esas rutas de transhumancia, esas rutas de transhumancia donde el ganado pasaba en los Pirineos los veranos, era el pasto de verano, y venían a pasar la invernada en esta zona situada entre Tortosa, Peñíscola y San Mateo. Lo que buscaban eran pastos que estuvieran frescos y buenos. La transhumancia aparece en todos los sitios desde época inmemorial. Hace miles de años, los primeros pobladores del Maestrazgo pintaron en las paredes de cuevas y abrigos escenas sobre sus actividades y su mitología. La más famosa de sus representaciones está en la Valtorta, una zona de paso entre el Alto y el Bajo Maestrazgo. La bondad de sus aguas, la riqueza de sus recursos y su clima, milenios después, seguían atrayendo a comunidades que venían desde lejos, buscando la calidez de la zona y la tolerancia de sus señores. Y a diferencia de los primeros moradores, quienes pintaban sobre las paredes su modo de vida depredador, estos no vivían de la caza, sino de la ganadería. Los cátaros no tenían ningún privilegio en la transhumancia, ni de impuestos, ni de pontazgos, ni de nada, porque es que eran clandestinos, no podían ir por ahí diciendo, oye, yo soy cátaro, dadme un descuento, porque inmediatamente iba a la cárcel o a la hoguera. Entonces, ellos lo que querían era camuflarse, estar lo más integrados posible y ser lo menos visibles posible. Ellos no comían carne, pero, por ejemplo, sí que comían pescado, no comían huevos. Y era porque
Primero, ellos rechazaban todo tipo de violencia. Ellos no mataban animales, mucho menos hombres, claro. Los principales beneficiarios de estas prácticas trashumantes eran los señores de las tierras por donde pasaban y las ciudades que comerciaban con la lana. De oeste a este, desde Teruel hasta Peñíscola, no cruzaban otro territorio que no perteneciera a la Orden del Temple. ¿Protegían a unas comunidades perseguidas, declaradas como heréticas a cambio de mejores rentas? ¿Por qué estaban dispuestos a correr ese riesgo los templarios? En parte algunos piensan que templarios y cátaros son totalmente antagonistas, pero hay un hecho muy relevante que es determinante. Prácticamente todas las comunidades cátaras se establecieron en domus templarias. En el maestrazgo lo que hicieron fue una gran labor de repoblación, de gestión del territorio, gestión económica, pero también una gran labor en la convivencia entre diferentes religiones. Sin embargo, una vez que se asientan, consiguen que se desarrollen, que la economía crezca. Hay ejemplos claros de encomiendas en las que hasta que no llega el temple hay una sucesión de señores que no consiguen asentar población. Además de monjes y guerreros, la Orden del Temple también se caracterizó por su perfil económico. Cada encomienda controlaba el tejido productivo de la zona. ¿Protegieron los templarios a los cátaros por la pujanza de su actividad económica o hubo algo más? Se encuentra aquí el origen de la relación entre ambos, una vinculación más allá de lo religioso y creada en torno a la custodia de reliquias. Quienes persiguieron primero a los cátaros y luego a los templarios buscaban riquezas, grandes cantidades de dinero fruto de sus actividades económicas. Al no aparecer una gran cantidad de dinero, que es lo que esperaban, se generó la leyenda. Es más lo que se ha ido haciendo se ha ido diciendo de ellos durante siglos que lo que realmente podemos llegar a saber en este tipo de cosas. Y sí es verdad que hubo algunas misiones alemanas pertenecientes a la Ahnenerbe, que era la oficina que tenían las SS destinado a este tipo de investigaciones histórico, arqueológico, mitológicas por toda Europa, en busca de claves, en busca de secretos, en busca de conocimientos que pudieran ayudarles en la guerra, ¿no? Estuvieron detrás de distintos objetos mágicos que llegaron incluso a España, porque en España tuvimos la visita de nada menos que del propio Himmler, de Heinrich Himmler, que fue el principal directivo, el principal director de las SS. El Indiana Jones que nosotros conocemos, en realidad lo que está describiendo es un tipo de arqueólogo, de investigador que proliferó en la Europa de aquella época. Proliferó, no es que hubiera muchos, pero había equipos destinados a eso, de origen alemán y que estuvieron persiguiendo por distintos elementos, ¿no? Quizás el más conocido sea Otto Rahn, que fue un individuo muy interesante, que estuvo en Francia en torno al castillo de Rennes-le-Château y que tuvo oportunidad de investigar pues, el tema templario y cátaro sobre todo, ¿no? Existen regiones geográficas con un atractivo natural que ha cautivado al ser humano desde tiempos remotos. El maestrazgo ha sido el escenario de historias de supervivencia. Quienes pintaron escenas de caza en las paredes de abrigos rocosos encontraron el refugio idóneo para que miles de años después siguieran llegando nuevos habitantes huyendo del frío invierno de la intolerancia. Los templarios eran respetuosos con los demás, porque además eran respetuosos con los sufís, respetuosos los sufís de árabes, ¿no? O con los rabinos. Eran respetuosos con otras religiones y con otra forma de ver la religión. ¿Tan grande fue la influencia del Temple en el desarrollo económico y en el clima de respeto de la región?
Caminos milenarios han permitido la llegada al maestrazgo de personas y colectivos queriendo prosperar. Unos por la lana, otros por las rentas y otros persiguiendo reliquias que nunca han sido encontradas. O tal vez sí. ¿Qué buscaban realmente quienes ansiaban las riquezas del temple? ¿Cuál fue el verdadero legado que dejaron en el territorio templario que formaron en el maestrazgo? Las expediciones alemanas, sin saberlo, también eran herederas del temple, bebían de su historia como propagadores de una imagen construida a lo largo de los siglos. Buscaban respuestas a preguntas que quizá la Orden nunca planteó. Creían en el Grial, en el alfabeto templario, en el Arca de la Alianza y en una serie de misterios y enigmas nacidos a raíz de los símbolos templarios. Estaban convencidos de que la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo poseyó algo, un amuleto, un conocimiento superior, un poder místico que les haría imponerse sobre las demás potencias occidentales. Veían en cada símbolo, en cada huella templaria, la pieza de un rompecabezas. La Orden sabía algo que decidió ocultar. Debían pensar como ellos para descubrirlo. En el caso de los alemanes, sí es verdad que la Orden Negra, las SS, se creó un poco tomando de aquí y de allí algunas de las características de otras órdenes exitosas a lo largo de la historia, como los jesuitas, por ejemplo, como los templarios o como los caballeros teutónicos, que era un poco la versión germana de los templarios. Se fundaron unos pocos años después, pero un poco siguiendo la misma línea de los templarios. Sobre su huella se ha construido la imagen mística de una orden iniciada en todo tipo de conocimientos. ¿Qué otro significado pueden tener los símbolos templarios? ¿Ocultó algo la orden en sus principales elementos representativos? Sus cruces, sus encomiendas, su sello y el poder económico y militar que les caracterizó han sido objeto de segundas lecturas a lo largo de la historia. ¿Cuál es la verdadera imagen del temple? No se puede entender verdaderamente la cultura templaria si no analizamos todo el mundo occidental en su contexto. En la Edad Media, la imagen, digamos que viene a ser el alfabeto de los incultos. Tenemos que pensar que estamos en una sociedad en que la mayoría de gente no sabía leer ni escribir. De manera que se hacen servir de la imagen y a través de los símbolos como un alfabeto en piedra, a través de la escultura y de la pintura, para adoctrinar. La arquitectura, las imágenes alegóricas, todo ese tipo de cosas servían para transmitir un mensaje. Las iglesias están orientadas a puntos cardinales y se hacían ceremonias en momentos en los que el sol realizaba efectos, por ejemplo, que iluminaban a la Virgen o tal. En la Edad Media, la imagen era empleada para evangelizar e ilustrar a la población en la doctrina religiosa cristiana, en los dogmas de fe y en el camino de la Iglesia. Cada institución tenía su símbolo, un elemento representativo. ¿Cómo era reconocida la Orden del Temple en su propio contexto en la Edad Media? ¿Querían recuperar a aquellos 9 caballeros que fundaron la Orden algún antiguo culto, protegidos bajo la aprobación de una nueva institución religiosa y militar por parte de la Iglesia? ¿Qué tiene de especial la cruz patada roja empleada por los templarios? Existe otra cruz atribuida al temple, mucho más famosa entre quienes van más allá de la simple representación de un símbolo adscrito a los pobres compañeros de Cristo. La cruz de las 8 beatitudes y el alfabeto templario. ¿Pudo ser cierto que los templarios escondían un alfabeto en la otra cruz que representaba a la orden? ¿En qué consistiría? Todas las transacciones económicas, todas las maniobras militares, forma de llevar a cabo el culto, es decir, conceptos mucho más interiores. Esto lo tenían que hacer de una manera
bastante secreta, hermética, y utilizaban la cruz de las 8 beatitudes. Hay pocas cruces que estén representadas de esa manera. No tenemos constancia escrita, no tenemos ningún documento en el que aparezca un alfabeto diferente al latín que se utilizará normalmente. Una vez más nos encontramos ante una deformación romántica y la creación de un alfabeto. En lo que son documentos que están escritos por los templarios hay una fiabilidad absoluta. Sin embargo, hay otros donde no han sido escritos por los templarios, sino que pueden haber sido escritos por reyes, pueden haber sido escritos por obispos, arzobispos o cualesquier otra persona que comunique algo sobre los templarios. De querer transmitir un mensaje a través de sus símbolos representativos, ¿cuál podría ser? ¿Qué era en realidad la Orden del Temple? La historia posterior a su disolución ha creado y alimentado un legado cargado de enigmas y de misterio, explicado a través de leyendas y alegorías, más allá de lo que realmente pudo ser. ¿Qué representó verdaderamente la Orden del Temple en su propio contexto en la Edad Media? ¿Cuál fue su legado? Chocaba muchísimo con el miedo que metían desde el púlpito las autoridades religiosas que transmitían el tempus fugit. En cambio, los templarios era el carpe diem, vive al día. Porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde estaremos. Entonces eso es fundamental de tenerlo en cuenta. Pero claro, cuando desaparece el temple, la sociedad pega un salto en negativo para atrás. ¿Tenemos una imagen acertada de la Orden del Temple? ¿Podemos decir que ha sido objeto de la construcción de un relato posterior a su verdadera historia, a su tiempo y a su legado? El aumento exponencial de posesiones templarias en el norte del Reino de Valencia, durante sus años finales, siempre ha sembrado dudas acerca de sus intenciones. Si sus símbolos, sus acciones y su ideario han dado lugar a lecturas alternativas, la adquisición de Peñíscola y la compra de Pulla llevan consigo historias de magia, alquimia, geomancia y fuerzas sobrenaturales. ¿Cuáles fueron las pretensiones reales de los templarios en el maestrazgo? Hacía un siglo que perdieron Jerusalén. En 1291 cayó San Juan de Acre, la última posesión cristiana en Tierra Santa. Se buscaban culpables y las órdenes militares comenzaron a ser señaladas. ¿Volverían a recuperar sus posiciones en Oriente? La supervivencia de aquellas instituciones creadas para defender los santos lugares había quedado en entredicho a partir de entonces. ¿Qué papel desempeñaría en Occidente? La cantidad y extensión de sus propiedades y de su patrimonio podían suponer un peligro para las monarquías o un aliciente para poseerlos. Originariamente y a lo largo de su historia, este patrimonio debía contribuir a la defensa de Tierra Santa, y así lo hicieron, cosa que implicaba una financiación importante desde Occidente a Oriente y que en un cierto modo algún autor ha señalado que fueron como las primeras multinacionales. Eso funcionó de forma importante en sus 2 primeros siglos de historia, pero precisamente con el desplome de los territorios cruzados orientales, toda esta situación se vio afectada. Probablemente sea al final la causa también de su derrumbe, porque llegaron a tener tal poder financiero que dependían muchas altas instancias de ellos, empezando por el propio rey de Francia, que fue el que animó
a acabar con la Temple precisamente para apoderarse del dinero que tenían y para acabar con la deuda que tenía con ellos. Su participación en la conquista cristiana de Al-Ándalus y diversas donaciones hicieron que, tras Francia, la península ibérica fuera el gran bastión templario del occidente europeo. A finales del siglo XIII, al poco de perder su posición en Tierra Santa, fijó en el maestrazgo su punto de mira. Se propuso poseerlo y en pocos años lo consiguió. ¿Qué interés real tenían los templarios en ese territorio? Aquella región llegó a acumular la mayor densidad de posesiones templarias de la península. Por alguna razón, tenían mucho interés en conseguir en este territorio muchas encomiendas. O sea, gastan grandes fortunas en conseguir pequeños pueblos. Tenemos a Culla, en las que pongan una gran cantidad. Al final consiguen casi un territorio homogéneo, una línea que les podía llevar hasta el interior de la península. Podríamos decir casi que era un reino dentro de otro reino. ¿Qué consiguen con eso? Pues un magnífico, estratégico y enorme extensión territorial, que de alguna manera pues tendrá salida al mar, está estratégicamente ubicado ante Aragón y también ante los territorios de Cataluña. Pero, ¿y si sus pretensiones fueran otras? Del mismo modo que sus símbolos y su historia invitan a segundas lecturas, cada una de sus encomiendas en el maestrazgo no queda exenta de enigmas acerca de su ubicación. ¿Qué le aportaba al temple Peñíscola? ¿Y Culla? Existe una posibilidad que podría explicar el interés de los templarios por Culla. Un interés estratégico no solo por la gran cantidad de territorio que se domina en lo más alto del castillo, sino también por su posición estratégica en la península ibérica. Si dibujamos una cruz templaria con centro en Ucero, uno de los grandes centros de poder de los templarios, y se dibujan las 4 aspas de la cruz templaria, norte, sur, oeste y este, pasando también por otros centros como podían ser Toledo o Tomar, la cruz del este haría su situación en Culla. ¿Dominaban igualmente la cartografía los templarios tan bien como el arte de la guerra y de las finanzas? Trazar una cruz templaria cuyo centro radique en San Bartolomé de Ucero supone localizar en cada uno de sus brazos enclaves templarios enigmáticos como Tomar, Toledo, Caravaca, Culla y, en el norte, la comarca dolménica de Guipúzcoa y el castillo de Puente Viesgo. Es un hecho relevante que equidiste del punto más al oeste y del más al este de España ese punto. Incluso si desde allí construyéramos una cruz paté, una de sus ramas pasaría por Culla. Entonces ahí se juega con el misterio. O sea, efectivamente sí, equidistan, pero no tenemos constancia de que ellos lo supiesen. Y si lo sabían, ¿cómo lo sabían? ¿Existen enclaves templarios marcados por pautas geográficas? De ser cierta esta relación espacial, ¿cómo es posible que alcanzaran tal precisión en sus cartografías? Sus posesiones en el maestrazgo se localizan entre Peñíscola y Teruel. Ambas localizaciones se encuentran a 40 grados 20 minutos de latitud norte. Podían cruzar el maestrazgo, parando cada 30 kilómetros en cada una de sus encomiendas. La costa y el interior quedaban así conectadas y dominadas por el temple, junto a sus recursos. Las salinas de Peñíscola. Hay un episodio muy interesante que es el de la gabela de la sal, que la gabela viene a ser pues, un tributo o un impuesto del señor feudal. Cuando Peñíscola pasa a manos templarias, lo que sucede es que ellos se hacen con la gabela de la sal, de manera que los territorios cercanos del maestrazgo, de la Tinensa y también de Espós de Morella, tenían la obligación de comprar en las salinas de Peñíscola por el precio de 12 dineros. ¿Eso qué le supone al temple? Pues una riqueza extraordinaria. Si analizamos toda la laboriosidad de los templarios, nos daremos cuenta que en todas las encomiendas se trabajaba de todo, porque en todo se hacía todo, pero en algunas, en la mayoría, había un trabajo más relevante que le hacía más importante.
porque de esa manera podían establecer unos intercambios culturales y económicos muy grandes con el resto de la sociedad. Es decir, estamos hablando de una sociedad competitiva. Ellos, dejando al margen la cuestión religiosa, los templarios habían asumido la importancia que tenía que la persona fuera emprendedora, un término que se conoce mucho ahora y se habla muchísimo en el siglo XXI, pero ya en el siglo XIII, en el siglo XII, siglo XIII y comienzos del XIV, los templarios ya tenían asumida esa palabra, gente emprendedora. Algo que no es casual en las ubicaciones templarias es la explotación de todos y cada uno de sus recursos. Sacaban partido a cada uno de sus bienes, incluyendo los enterramientos en cementerios templarios. ¿Qué valor puede tener la creación de un gran símbolo que estructurara la geografía templaria peninsular? ¿Qué conexiones reales pudieron establecer los templarios entre todos aquellos enclaves? Si no elegían sus ubicaciones en función de una relación geográfica especial, la Orden del Temple poseía un dominio cartográfico que se adelantó varios siglos a los avances que dieron lugar a la era de los descubrimientos. ¿Es una casualidad o existe una cartografía templaria que vertebra su presencia en la península ibérica? La huella del Temple, ya sea en sus símbolos o en cada una de sus encomiendas y en cada uno de los acontecimientos históricos que protagonizó, invita a pensar en las verdaderas intenciones de la Orden y en su proyecto antes y tal vez después de su desaparición. Una cruz, un cáliz y otras reliquias, un mapa y un alfabeto encriptado. Podrían no tener relación alguna, pero son piezas del rompecabezas que conforma la imagen actual del Temple. La orden militar más poderosa de la cristiandad ha pasado a la historia, acompañada de leyendas y enigmas de todo tipo. Su realidad, la versión que contaron sus verdugos y el relato que se ha construido siglos después, en torno a su historia, se entremezclan, llegando hasta nuestros días una imagen difusa de lo que fue. Cuando te acercas al templario, lo que buscas es un gran guerrero, con grandes batallas, tíos con espadas, ¿no? Buscas un poco la fantasía. Sin embargo, cuando te acercas a la documentación, lo que ves es que son unas personas que trabajan mucho por esta convivencia, por la paz. O sea, eran más unos grandes pacificadores que unos grandes guerreros. ¿Quiénes fueron los templarios? ¿Poseyeron algo que la historia nos ha ocultado? Su poder, lo que fueron en realidad, quizá esté por descubrir.